Comencemos el estudio de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, como hablamos de la encarnación, pues no continuamos con David, así que abrimos la santa palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Y dice así: oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gilbeá, en el alto, debajo del tamarisco, con la lanza en la mano, rodeado de todos sus servidores. Dijo Saúl a todos los servidores que le rodeaban: óiganme todos, benjaminitas, también a cada uno de ustedes les va a dar el hijo de Jesé campos y viñas, y los va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de 100. Pues conspiran todos contra mí, y no han habido quien me descubriera la alianza de mi hijo con el hijo de Jesé. Nadie que sintiera pena por mí me avisara que mi hijo hacía que mi servidor atentara contra mí, como ocurre hoy en mismo. Señor, añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos cuál era el problema de Saúl que hemos hablado continuamente. Envidia, no. Soberbia. Claro que era envidioso, pero la soberbia nace de la envidia, o la envidia nace de la envidia nace de la soberbia. El gran problema de Saúl era la soberbia, pero como cuando uno, mientras más uno se aleja de Dios, hablamos en las clases anteriores de Saúl, que es un ejemplo horrible de creyente, como cuando uno, el problema del soberbio es que nunca se arrepiente, porque el soberbio, ¿qué es lo que piensa? Que todo el mundo esté equivocado y él está bien. Entonces, si una persona cree que todo el mundo está equivocado, pues entonces no tiene nada que cambiar. ¿Quiénes tienen que cambiar? La gente. Por eso que el soberbio nunca cambia. Pero hay un momento en que tú sabes en que se convierte la soberbia en paranoia. Porque como él cree que todo el mundo está mal y él está bien, como todo el mundo actúa diferente que él, ¿qué es lo que piensa él? Que la gente la tiene cogida con él y que él es incomprendido. Esos son todos los síntomas de un soberbio. Soberbio comienza como pensando que eres el último y más preciado tesoro, que todo se lo sabe, que todo tiene razón y que el resto del mundo son unos imbéciles. Y claro, como el resto del mundo no piensan como él, porque los que están mal no son los demás, el que está mal es él, a ver que su idea choca contra el mundo, pues termina diciendo: ¿qué me están haciendo la gente? Me están persiguiendo, porque yo estoy bien y el resto del mundo está mal. Esto en gran medida en Saúl, pero eso lo vemos nosotros, mucha gente alrededor nuestro, en más pequeña escala. Y ese es el gran problema de la soberbia, que a no ser que el Señor toque a la persona de una forma dura, pero a veces el Señor tiene que tocar a la persona de una forma muy dura. El soberbio no se convierte, porque cada día que pasa, ¿qué pasa con su soberbia? Crece, y crece, y crece, y va descalificando a todo el mundo, y al descalificar a todo el mundo, comienza a ver enemigos por todas partes. Entonces, ve la realidad distorsionada, ve una realidad que no existe nada más que en su mente. Por eso vemos lo que dice Saúl. Dice que nadie le avisó que su hijo se había complotado con David para matarlo. ¿Ese era el caso? No. ¿Quién quería matar a David? Él. ¿Y qué fue lo que le hizo el hijo? Ser justo decir a su amigo: mira, mi papá te quiere matar. O sea, él vio todo desde el prisma de su soberbia. Mi hijo me traicionó porque no hizo o no cumplió las expectativas que yo tenía, porque ¿quién es el centro del soberbio? Él, yo y después yo. No me importa lo que dicen los demás, no me importa lo que piensan los demás, porque ellos están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Porque son unos tontos. Y porque yo me lo sé. Ese es el problema. Por eso que el demonio no tiene conversión. Porque él siempre va a pensar que él está por encima de todo lo demás y que los demás están equivocados. Hay un soberbio, vuelvo a decir, para que un soberbio lo toque, el Señor tiene que hacerle duro. Porque un soberbio, si no es duro, no entiende. ¿Y con quién andaba? La gente se reúne y como dice, cada oveja con su pareja. ¿Con quién andaba Saúl? ¿Con qué gente? ¿La gente de qué tribu? De Benjamín.
siempre le he dicho a ustedes, cuando ustedes quieran, cuando hay un pleito en la Biblia y ustedes escapan detrás, ¿quién está detrás del pleito? La tribu de Benjamín o un benjaminita. Y ahora para completar la cosa, mira que otra gente andaba con Saúl. Versículo 9. Respondió Doeg el edomita, que estaba entre los servidores de Saúl. Entre los servidores de Saúl había un edomita. ¿Quién eran edomitas? Gente que no eran judías, que eran de esa parte de Petra, toda esa parte de Jordania, que eran paganos, que no eran judíos. O sea, que no solo estaba la tribu de Benjamín, que era problemática, que fueron los de la violación, ¿se recuerda? Y que no se arrepintieron, todo eso, sino que andaba con gente no creyente. Tú ves como todo el mundo, cada oveja coge su pareja. Respondió Doeg el edomita, que estaba entre los servidores de Saúl. Yo he visto al hijo de Jesé venir a Nob, donde Ahimelech, hijo de Ahitub, consultó por él a Yahvé, le dio víveres e incluso le entregó la espada de Goliat el filisteo. Mandó el rey a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes que había en Nob, y vinieron todos donde el rey. Dijo Saúl, escucha, hijo de Ahitub. Este respondió, aquí estoy, mi señor. Le dijo Saúl, ¿por qué conspiran contra mí tú y el hijo de Jesé? Pues le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él, para que se alzara contra mí como ahora está sucumbiendo. Ustedes ven cómo una persona soberbia casi siempre, inclusive termina en locura. Porque por donde quiera que él se vira, Saúl, ¿qué cosa es lo que ve? Enemigos y conspiraciones. Me quieren fastidiarme. Este es el caso de un rey. Bueno, voy a decir, en la familia, en nuestro trabajo, entre nosotros mismos no encontramos gente así. Sí. Que todo lo hacen para hacerme la maldad, todo el mundo está equivocado, todo el mundo lo que quiere es fastidiarme, todo el que trata de ayudarme se puso de acuerdo con el otro para que ya... Todo eso tiene un común denominador. ¿Qué es el común denominador? Soberbia. Y la soberbia, el demonio baila, porque está en su ambiente. Dice... Ahimelech, hijo de Ahitub, de toda la casa de su padre, los sacerdotes que habían en Nob, y vinieron todos donde el rey. Dijo Saúl, escucha, hijo de Ahimelech, le dijo Saúl, ¿por qué conspiran contra mí, tú y el hijo de Jesé? Pues le diste pan, una espada, y consultaste a Dios por él para que se alzara contra mí. También el soberbio se rodea de ese tipo de gente. Aquí vemos un tipo de gente que rodearon a David. ¿Qué tipo de gente rodeaban? A Saúl. ¿Qué tipo de gente rodeaba a Saúl? Lo dijo Lucía. Chismoso. No solo eran soberbios, no solo eran paganos, también era. Porque ¿cómo se enteró Saúl? Porque vino y le dijo, oye, el hijo de Jesé estuvo, le dieron esto y esto y esto. El demonio es el padre del chisme. Porque todo lo enreda. Y los chismosos, todo lo enreda. Y muchas veces con verdades, pero es verdades que dichas en un contexto diferente enredan las cosas. Mira eso mismo. Ayer, como ustedes saben que la prensa está atacando al Papa Francisco, pero de una forma diferente que atacó al Papa Benedicto. El demonio atacó al Papa Benedicto poniéndolo como un ser antisocial, como un ser que no tenía amor por las personas, como un ser arrogante, como un ser cavernícola, como un ser... Entonces ahora quieren poner al Papa Francisco como todo lo extremo. ¿Para qué? Para poner maraquín a Benedicto y a Papa Juan Pablo y a todos los demás de atrás. O sea, estas alabanzas de la prensa son alabanzas venenosas, muy venenosas. Y ponen, qué humildad tan grande, el Papa se confiesa. No sé si vieron la noticia ayer. Todos los papas, toda la vida, se han confesado. Eso no es secreto, todo el mundo sabe quién era el confesor del Papa Juan Pablo, que creo que era el padre Cantar la Mesa, creo que fue tiempo, director espiritual y confesor. Todos los papas se confiesan. Nadie en la iglesia está excepto de la confesión. Pero ¿por qué el Papa se confesó en público? Ningún Papa se había confesado en público. Ni siquiera para dar ejemplo. Ni siquiera para dar ejemplo, puede ser para ejemplo, pero ni siquiera fue eso, el origen primordial fue otro. El Papa citó el otro día, no sé qué día fue, 27 creo, citó a un día mundial de la confesión y del arrepentimiento. En todas las iglesias del mundo se hizo, en Roma se hizo en 2 iglesias grandes, yo lo anuncié la semana pasada, en Santa María del Trastevere y en la Santinés de Plaza Navona, y el Papa comenzó el día de arrepentimiento mundial con un servicio penitencial
privado, de confesión privada en la Basílica de San Pedro. Nunca se había hecho antes. Juan Pablo II hizo uno el miércoles de ceniza del año 2000, pero fue un acto de penitencia público, donde confesó los pecados de la iglesia en los 2000 años y pidió perdón. Esto fue por primera vez, se hace en el Vaticano, un servicio de penitencia, como se hace en cualquier iglesia, que primero uno se arrepiente, después todo el mundo que hace, se confiesa. Nunca se había hecho en San Pedro anteriormente. Como se hizo, que hizo el Papa como el primero de la iglesia, se confesó, como todo el mundo. Nada más. Ahora la prensa lo está poniendo, ¿para qué decir? Este Papa como se confiesa y los otros no lo hacían. Esa es la forma que, esa tú ves una verdad. Que el Papa se confesó públicamente, ¿es una verdad o no es una verdad? Sí, pero es una verdad que la prensa la presenta envenenada. Y ese es lo que dice eso es lo que hace el demonio. Muchas veces presenta verdades, pero la presenta de forma envenenada, para envenenar el ánimo de los... Otra noticia que salió, el anuncio Vaticano que no va a ser en la beatificación de Juan Pablo II la extravagancia de la beatificación. Eso lo decía Yahoo hoy, lo pueden buscar en Yahoo. La extravagancia de la beatificación. Como el Papa es tan austero, va a ser una cosa bien sencilla. Todas las canonizaciones desde el 1200 son exactamente igual. Una misa donde se proclama a la persona santa. Eso fue lo que hubo cuando se hizo Juan Pablo II beato. Que fueron 5 millones de personas. Eso no es extravagancia del Papa, es extravagancia de los fieles que fueron en masa. Porque hicieron una vigilia en el Circo Máximo la noche anterior. Y ahora, como este Papa es tan humilde, hay 11 vigilias en 11 iglesias. No es exactamente lo mismo. Una fue en un lugar público, en una plaza pública, y la otra va a ser en otras iglesias. Pero tú no ves. Entonces los tontos que leen, este Papa sí es humilde, quitó toda el boato, y es la misma ceremonia de beatificación. Pero es como una verdad, la distorsionan para sembrar ¿qué cosa? La confusión, el chisme y la maledicencia. Sigue diciendo, en el versículo 14, respondió Ahimelech al rey, ¿y quién entre todos tus servidores es como David, el fiel, el yermo del rey y el jefe de tu guardia personal y honrado en tu propia casa? Es que he comenzado hoy a consultar a Dios por él, líbreme Dios. No achaques el rey a tu siervo y a toda la casa de mi padre una cosa tal, porque nada sabe tu siervo de esto, ni poco, ni mucho. O sea, el sacerdote Abimelech le dijo lo que tenía que decirle. David es de tu casa. ¿Quién lo casó con tu hija? Lo casaste tú, Saúl. Lo casaste con tu hija Mical. ¿Quién lo hizo escudero tuyo? Tú solo. O sea, le dijo, no me venga. ¿Es primera vez que David viene a consultar al Señor? No. Entonces, ¿qué es que tú me reclamas así? Le dijo en el versículo 16, respondió el rey, vas a morir Ahimelech tú y toda la casa de tu padre. Dijo pues el rey a los corredores que estaban a su lado, acérquense y den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque también su mano está con David. Pues sabía que huía y no me lo hicieron saber. Pero los servidores del rey no quisieron alzar su mano para herir a los sacerdotes de Yahvé. Dijo pues el rey a Doeg, acerca tú y hiera a los sacerdotes. Se acercó Doeg, el edomita, y él mismo hirió a los sacerdotes. Mató aquel día a 85 hombres que llevaban efod de lino. Saúl pasó a filo de espada a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hombres, mujeres y niños, y lactantes, bueyes, burros, ovejas, todo cuchillo. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, y huyó donde David. Abiatar notificó a David que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. David dijo a Abiatar, ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita no dejaría de avisar a Saúl. Yo soy el responsable de todas las vidas de la casa de tu padre. Quédate conmigo y no temas, que quien busca tu muerte busca la mía, y junto a mí estarás bien custodiado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos, vaya, si Saúl no hubiera perdido ya la gracia de Dios en este momento, los hubiera perdido para siempre. No ve como yo le dije que las escaleras de la degradación se bajan de dos en dos. Hemos visto a Saúl, joven, elegido, ungido por Dios para rey de Israel, y cómo en picada.
igual que el demonio. Por eso dice el profeta Ezequiel, qué bajo caíste, estrella brillante. Tú que estabas en lo alto del cielo, pensabas que te ibas a sentar al lado de Dios, te arrastras ahora sobre la tierra. Eso le pasa a los que siguen a Satanás. Caen así, mira, en picada. O sea que vemos que vemos detrás de este hombre que a través de su soberbia, ¿quién lo está manipulando? El demonio. Que es lo que dijimos la vez anterior, que toda esta gente, soberbia y todo esto, son fácilmente manejados y manipulados por Satanás. Abimelech fue sincero con el rey, le dijo la verdad, pero en su ira Saúl no escuchó a nadie. ¿A quién escucha un soberbio? Sí, a él mismo. ¿No? El soberbio se escucha, el soberbio ni siquiera escucharía al diablo si le habla. El soberbio oye él mismo, pero él no se da cuenta que quien le está hablando como él no es él, es el diablo. El soberbio no escucha absolutamente a nadie. Vemos que prácticamente la casa sacerdotal de Israel se extinguió. Solamente quedó un solo superviviente que lo acoge David. ¿A quién nos recuerda un poco eso? A la muchacha esta que... ¿No? ¿A quién nos recuerda esto? Un solo sacerdote quedó descendiente de Aarón. ¿No? A José. Era el último que quedaba de la familia de David. Parecía que todo se acababa con este sacerdote. Yo no sé qué hubiera pasado si matan a todos los sacerdotes. Se hubiera acabado el sacerdocio en Israel. Gracias a Dios que se preservó uno para preservar. Ayer me hacían una pregunta muy interesante en EWTN. Me preguntaban por qué en época de Jesús había dos sacerdotes. ¿Quién eran los dos sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Anás y Caifás en la época de Jesús. Anás y Caifás. ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes? No, para nada. Habían dos sacerdotes porque el sacerdocio se había corrompido totalmente. El sacerdocio en Israel cayó también en picada. Y el sacerdocio se había convertido en un negocio. Y ahora estaba Anás y el suegro de Caifás. Un año era uno y el otro año era el otro. Mira tú cómo estaba el culto en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque ya desde la época prácticamente desde la época del destierro, cuando se perdió el arca, se perdió el linaje sacerdotal de Israel. O sea, se pierde el arca en la época de los babilonios, cuando tomaron Jerusalén, y se pierde el linaje sacerdotal. Perdiéndose el arca y perdiéndose el linaje sacerdotal, ¿qué se perdió en Israel? El culto. Se perdió el culto. ¿Se podía sacrificar delante del arca? No. Un sumo sacerdote, uno cualquiera podía entrar a la presencia del arca el día de Yom Kippur. Ni soñar. Y ahora me preguntaba ese muchacho muy inteligentemente, entonces ¿por qué Anás y Caifás no se morían cuando entraban a ministrar en el Santo de los Santos del templo en época de Jesús? Porque no había nada. No había santidad de Dios, no había arca, no había absolutamente nada. Era un culto totalmente vacío. Era una apariencia de culto sin corazón. La gente sabía que no había arca. La gente sí lo sabía que no había arca. Pero la gente se conforma con lo que le dicen. Entonces, mientras hubiera un culto bonito, con los levitas cantando y con los chofar sonando y el incienso subiendo y la gente alrededor, todo el mundo estaba en un templo de oro, de mármol y de oro macizo. Mira lo orgulloso que estaban del templo, que los apóstoles le dijeron a Jesús, mira Señor, ¿qué clase de templo tenemos? Que cuando Jesús llora y dice, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y para los apóstoles que era imposible que aquella inmensidad de mármol y de oro fuera a desaparecer, ni siquiera quedarse una piedra. Y los que hemos ido a Israel sabemos que verdaderamente no ha quedado ni una piedra de aquella cosa gigantesca que nosotros no podemos tener ni idea de qué cosa era. Este relato nos ha llevado a contemplar la tragedia de la vida de Saúl, porque fue una tragedia. La vida de él fue una tragedia. Una cosa que empieza bien y termina más que mal, peor. ¿Qué cosa era Saúl? Un prisionero de esas pasiones que consumía su vida. ¿Qué cosa? Soberbia, celo, envidia, rencor. Todas esas cosas le empujaban ¿a qué? Una pendiente que cada vez iba como
Más rápido. Echa una piedra rodar por una pelota, rodar por una pendiente. ¿Cómo corre? El soberbio no va por un lugar plano, el soberbio va por una pendiente. Pero fíjate las sensaciones que hemos visto en Saúl. Soberbia, celos, ¿qué cosa? Envidia, rencor. El odio nos deja, y lo dejaba y nos deja a nosotros con una sensación de impotencia. El odio deja a la persona con una tremenda sensación de impotencia. Y no solo por el sufrimiento que provocamos en otros, sino por el daño que se hace a uno mismo. La sensación de impotencia que deja el odio en uno, no tanto por el daño que le deseas al otro, sino por el daño que estás haciéndote tú mismo. El único que se perjudica cuando odia es el odiador. La otra persona goza de buena salud y posiblemente la está pasando muy bien. Y uno es el único que se hace daño. El sentimiento de odio es el único sentimiento que no se disfruta. Es parte del odio. El rencor es primo hermano del... El rencor es el odio del tonto, para decirlo de otra forma. Y este odio, como yo le decía el otro día también, este odio ata a las personas más fuerte que el amor. El amor se acaba primero que el odio. El odio es un sentimiento altamente... ¿no? Y también que hace unidad con la otra persona. Una persona con odio está unida a la otra persona por toda la eternidad. ¿Ya? Es la misma sensación de impotencia que se siente hoy al ver la agresividad de mucha gente, que no se pueden controlar sus sentimientos, y a veces que tú te sientes impotente. Tú eres una persona que cada vez va peor y peor, ¿y qué tú puedes hacer? Nada, orar. Solo Jesucristo, que llevó sobre la cruz nuestros pecados y resucitó de la muerte, es el único que quita las fuerzas esclavizadoras del mal y pone remedio a esta situación. Por eso, lo que más podemos hacer por este tipo de gente, ¿tú sabes qué cosa es? Orar, orar, orar y orar. No hay otra solución para una persona atada en esta situación, porque nada de lo que tú digas va a dar resultado, porque la persona no lo va a oír, y si lo oye vas a pensar que tú estás equivocado. Somos una persona, y todos esos sentimientos que nacen de la soberbia son muy difíciles de quitar. La venganza. Todo está relacionado. Es muy difícil de quitar este sentimiento. Por eso que una persona que está atada a eso, lo único, porque es que ni siquiera esa persona quiere ayuda, porque no se da cuenta de que tiene un problema. Por esa persona hay que orar y ayunar. O orar y ayunar. Es lo único que podemos hacer, y pedirle al Señor que haga la obra. Ahora, cuando tú le pides al Señor que haga la obra y hay alguien que tú quieres, estate seguro que si el Señor hace la obra, le va a doler mucho a esa persona y te va a doler mucho a ti. Porque es una sanación como la quimioterapia en el cáncer. Una sanación que arrasa, arranca y duele. Entonces muchas veces no queremos que el Señor le ponga la mano arriba a una persona, pero por no querer que el Señor le ponga la mano arriba a una persona, la persona sigue sufriendo, el otro sigue peor y al final se condena y se va al infierno. Por eso el Señor es sabio y el Señor dice, si tu ojo te es causa de escándalo, arráncatelo. Así que si tú vas a orar por una persona que tiene estos problemas, estate seguro que la solución va a ser muy dura. Después dice, ya terminando, dice el versículo 23, capítulo 23. Avisaron a David, mira, los filisteos están atacando a Keilah y han saqueado las ceras, el trigo. Consultó David al Señor, debo ir a batir a estos filisteos, y Yahvé respondió a David, vete, batirás a los filisteos y salvarás a Keilah. Entonces, bueno, aquí viene todo hablar de toda esta entrega de David, de la batalla de David, que podemos pues nosotros pues leer esto en estos días en la casa. Vamos, para poder adelantar, vamos al versículo 15, 23-15. Se enteró David de que Saúl había salido a campaña para buscar su muerte. Estaba entonces David en el desierto de Zif, en Jorsá. Jonatán, el hijo de Saúl, se levantó y fue donde David en Jorsá, le dio ánimo en Dios y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo.
hasta mi padre Saúl lo tiene sabido. Hicieron antes una alianza ante el Señor. David se quedó en Jorsa y Jonatán se volvió a su casa. Subieron algunos sifitas a Gilbeá, donde Saúl, para decirle: no se esconde David entre nosotros en los refugios de Jorsa, en la colina de Jaquilá, que está al sur de la estepa. Tú deseas con toda tu alma, oh rey, descender. Desciende, y es cosa nuestra entregarlos en manos del rey. Respondió Saúl: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Sí, porque esta gente también bendice. Porque ¿qué es lo que piensa el soberbio? Que Dios está de su parte. El soberbio tiene hasta Dios de su parte. Y eso es una de las cosas peores de la soberbia espiritual que te ciega. Dice en el versículo 24, se pusieron en marcha hacia Zif antes que Saúl. Estaba David y sus hombres en el desierto de Maón, en la llanura del desierto. Fue Saúl con sus hombres en su busca. Avisaron a David y bajó al Tajo que está en el desierto de Maón. Lo oyó Saúl y persiguió a David en el desierto de Maón. Iba Saúl con sus hombres por el lado de una montaña y David y sus hombres por el otro de la otra. Huía David a toda prisa ante Saúl, mientras este y sus hombres intentaban rodear a David. Cuando de pronto llegó un mensajero a Saúl y le dijo: date prisa y ven, porque los filisteos han invadido la tierra. Abandonó Saúl la persecución de David y marchó al encuentro de los filisteos. Por eso se llamó aquel lugar Peña de la Separación. O sea, vemos, esto pasa en el alma del creyente. Y entonces eso, un reino dividido no puede subsistir. Estaba el reino dividido, unas contra los otros. ¿Qué hizo el enemigo? Este es el momento de atacar. Por eso la iglesia, las congregaciones no podemos estar divididos. Cuando uno se divide es cuando el demonio verdaderamente ataca. Dice en el versículo 24, subió de allí David, en el capítulo 24, subió de allí David y se asentó en los refugios de Engadí. Los que hemos ido a Israel saben dónde está Engadí. ¿Quiénes fueron este año más muertos? Que fueron a Chapaloteos en más muertos. Cuando ustedes que fueron, Engadí, cuando ustedes salen de Jerusalén, ¿se acuerdan que bajan una pendiente así? Que es muy rocosa, y de buena primera de lado acá se ven muchas palmeras de dátiles. Ese es Engadí. O sea que lo que estamos leyendo aquí son lugares visibles y reconocibles, no son fábulas. Engadí está ahí, en el oasis ahí es donde está la fábrica de Java, de los productos estos de belleza Java. Tomó entonces Saúl a 3,000 hombres selectos de todo Israel y partió en busca de David y de sus hombres frente a las peñas de los Rebecos. Fíjate cuánto vale un valiente. ¿Cuánto vale un valiente? 3,000 bravos del otro bando. Ahí tú ves el valor de un valiente. Para perseguir a un hombre, ¿cuánto manda? 3,000 manda el enemigo. Así pasa el demonio con nosotros. Cuando manda tantos de sus emisarios a atacarnos, es que nosotros tenemos más valor que él. En el caso del demonio, en vez de nosotros temerle al demonio, el demonio es quien nos teme a nosotros. Por eso que nos ataca de la forma que nos ataca. Dice en el versículo 4, llegó unos rediles de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Yahvé te anunció. Yo pongo a tu enemigo en tus manos, al de él lo que te plazca. Se levantó David y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl. Después su corazón le latía fuertemente por haber cortado la punta del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me libre de hacer tal cosa a mí. El Señor ha ungido a Saúl y de alzar mi mano contra él, lejos yo, porque nadie he podido tocar al ungido de Dios. David disuadió a sus hombres con estas palabras y no les permitió lanzarse contra Saúl. Saúl marchó de la cueva y siguió su camino. A continuación salió David de la cueva y gritó a espaldas de Saúl: oh rey, mi señor. Volvió Saúl la vista, inclinándose David rostro en tierra, se postró ante él y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de la gente que te dice: David busca tu ruina? Acabas de ver que el Señor te ha puesto mis manos en la cueva y han hablado de matarte, pero te he perdonado, pues me he dicho: no alzaré mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Mira, Padre mío, mira la punta de tu manto en mi mano. Y si he cortado la punta de tu manto y no te he matado,
reconoce y mira que no hay en mi camino maldad, ni crimen, ni he pecado contra ti, mientras que tú me pones insidias para quitarme la vida. Que juzgue el Señor entre los dos, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano jamás te tocará. Pues como dice el antiguo proverbio, de lo malo sale malicia, pero mi mano no te tocará. ¿Contra quién sale el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor juzgue y sentencie entre los dos, que Él vea y defienda mi causa y me haga justicia, librándome de tu mano. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí en el capítulo 24, vemos aquí un capítulo más esclarecedor del corazón de David. Por este capítulo vemos que David era un hombre profundamente bueno, y justo también, pero por supuesto bueno. David, porque solamente una persona buena puede ser una persona justa. David era un hombre profundamente bueno, y no solamente profundamente bueno, profundamente humilde. Y no profundamente humilde solamente, profundamente misericordioso. Aquí vemos que David es todo lo opuesto de Saúl. Porque fíjate qué interesante, David se refugia en la cueva, y quien entra en la cueva a hacer sus necesidades, o sea, lo agarró en el momento más indefenso. ¿Y qué le dijeron? Con toda razón. ¿Qué le dijeron con toda razón los seguidores de David? Este es tu momento, el Señor te lo puso. Mátalo. Oye, David andaba huyendo porque este hombre, Saúl, había perseguido fieramente a David. Había exterminado casi la casa sacerdotal de Israel. ¿Y dónde lo tiene David? Al alcance de la mano. Y cuando vamos a ver la semana que viene, cuando David dice esta frase, que nadie toque al ungido de Dios. Lo que el Señor ungió, yo no lo voy a tocar. La semana que viene vamos a ver esto con calma. Pero fíjate qué interesante, que David, cuando sale a los retos, le dice, Señor, mira tu manto aquí. Yo te podía haber matado. Sin embargo, David hace lo que toda persona buena y misericordiosa y humilde hace. Yo no me tomo la venganza por mis manos. Yo la venganza, que Dios juzgue entre tu causa y la mía. David llevó su causa al juicio de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con todo el que nos ofende. Con todo el que nos ofende y nos hace mal, nosotros usualmente nos atamos a esa persona a través de ¿qué? Del odio. La persona te odia, la persona te hace mal, tú te atas a él por el odio. Una persona cristiana, cuando alguien te hace mal, tú tienes que entregar los juicios de Dios. Señor, juzga tú mi causa, entre él y yo. Y créame, si yo he visto que en mi vida, que a la larga el Señor juzga y da sentencia. Pasa que el Señor se demora en dar sentencia. ¿Por qué el Señor se demora en dar sentencia? Porque el Señor es misericordioso y Él no quiere que el pecador muera. Él quiere que el pecador se arrepienta. Por eso que el Señor, pero hermano, cuando pasa el tiempo y la persona no se arrepiente, créeme que cuando viene la mano de Dios encima de esa persona, uno tiembla. Por eso uno no debe, una vez, no, esa es la historia que vino a ver, acaso me hicieron una cosa extremadamente fea, una de las cosas más feas que me han hecho en mi vida, aquí en Miami, y alguien conocido de ustedes que gracias a Dios ya no está en la iglesia, pero yo en ese momento me levanté en armas, con trompetas de guerra, salir yo con banderas, estandartes y trompetas de guerra a dar la batalla. Y nunca se me olvida que yo fui al Santísimo y cuando abrí la Biblia, no sé qué parte era, porque ni me acuerdo qué parte era, estaba en la Biblia en un salmo, y decía, la batalla es mía, tú solamente tienes que confiar en mí. Y me acuerdo que llamé a Mildred, ¿te acuerdas, Mildred? Y te dije, Mildred, no voy a hacer absolutamente nada. Voy a dejar que el Señor juzgue en mí. Vaya si la juzgó. Pero si la juzgó, que no lo sé quién es la persona en el cuento, pero la juzgó más allá de lo que yo nunca en mi vida lo hubiera hecho. A su tiempo, no a mí. La juzgó mucho más duro de lo que yo jamás lo hubiera hecho. Y eso es lo que uno tiene, te lo digo porque es parte de mi vida. Uno lo que tiene que hacer es eso. Cuando uno le hace un mal en la vida, uno tiene que entregarle eso
al Señor. Señor, juzga mi causa. Este caso te lo entrego a ti. Yo voy a desligarme hasta del rencor de odio. Lo que más libera a una persona atada por odio es orar por esa persona. Una persona que te ha hecho mal, lo que más te libera a ti de odio sobre otra persona es rezar por la persona que tú tienes odio en tu corazón, aunque tu corazón esté rebosante de odio. Si tú empiezas a orar por esa persona, tú te desatas de esa persona. Así que venimos la semana que viene con este tema de no tocar al ungido de Dios. Así que terminamos esta noche el estudio de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.